Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. El jueves pasado estuvimos viendo, escuchando, leyendo el quinto y gran discurso del Señor Jesucristo allí en la fiesta de los tabernáculos acerca del agua viva. Juan dice, esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había descendido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a continuar con nuestro pasaje en el capítulo 7. Ya creo que llevamos 4 o 5 semanas en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos. Hoy vamos a continuar con los versículos 40 al 52 y vamos a ver la reacción, la respuesta que la gente, que la multitud tuvo al discurso, al mensaje del agua viva dado por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la respuesta de la multitud. Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, el discurso del agua viva, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Todo esto está sucediendo después del poderoso discurso de nuestro Señor Jesucristo acerca del agua viva. La gente está totalmente dividida. Y eso me hizo recordar el prólogo, la introducción que tuvimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando Juan en su prólogo, en su introducción, dijo acerca de Jesús, que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. En el prólogo del Evangelio de Juan, Juan anticipó de que iba a haber gente que iba a aceptar a Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo, pero también anticipó de que otros iban a rechazar a la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 7, la gente tiene diferentes opiniones acerca de la persona de Jesús, como ya lo hemos visto. En el capítulo 7, versículo 11, algunos están diciendo que Jesús es bueno. Otros están diciendo que Jesús engaña al pueblo. Otros están diciendo que está poseído por un demonio. Otros están diciendo que podría ser un profeta, que podría ser el Cristo. Hay diferentes opiniones acerca de la persona de Jesús. Pero en nuestro texto de esta mañana, en el versículo 40, después de este gran discurso, dice el texto, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Ustedes tienen que acordarse, amadas hermanas y hermanos en Cristo, de que había una profecía de parte de Dios de que un día el Señor Jehová iba a levantar un profeta igual como a Moisés. Esta profecía la encontramos en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 18,
Ahí está la profecía, versículos 15 en adelante. Y la gente de la multitud en las fiestas de los tabernáculos se están acordando de esta profecía, de que Dios iba a levantar un profeta como Moisés. Dice el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 18, dice lo siguiente: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso está diciéndolo el pueblo. Y Jehová me dijo: han hablado bien lo que han dicho este pueblo. Y aquí viene, esta es la profecía. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa es la profecía en lo que están diciendo en la fiesta de los tabernáculos las multitudes. Juan capítulo 7, versículo 40. Verdaderamente este es el profeta. Un profeta, en el caso de Jesucristo, es una persona que habla de parte de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios del profeta puede ser una palabra de Dios del pasado, puede ser una palabra de Dios del presente y puede ser una palabra de Dios del futuro. Después del discurso del agua viva, las multitudes, algunos por lo menos, están reconociendo que Jesús puede ser el profeta que Dios iba a levantar, el profeta que Dios iba a enviar, el profeta igual que Moisés. Eso es lo que la gente está diciendo. Otros, en cambio, versículo 41, Evangelio de Juan 7:41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Al decir la gente que Jesús es de Galilea, significa que conocían la procedencia terrenal de Jesús, que fue criado en Nazaret. Entonces, la gente, al decir que de Galilea ha de venir el Cristo, solamente las personas están pensando en la procedencia terrenal de Jesús. Jesús fue criado en Nazaret. Y la gente está pensando, pero de Galilea. Y al decir que Cristo viene de la aldea de Belén, las personas están pensando en la escritura del libro de Miqueas. Usted sabe que Miqueas capítulo 5 dice que el Cristo, el Salvador del mundo, iba a nacer en la aldea de Belén. Entonces, hay confusión en las personas. Unos dicen que Jesús es el profeta, otros dicen que es el Cristo, pero se están preguntando, ¿pero de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice las Escrituras que de la aldea de Belén ha de venir el Cristo? Hay disensión, hay diferentes opiniones acerca de la persona de Jesús. Lo que la gente no sabe, aunque Jesús se lo ha dicho una y otra vez, que Jesús viene desde el cielo, que Jesús es divino, que Jesús es eterno, que Él descendió del cielo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por ejemplo, en el versículo 38, Jesús dijo a las multitudes en el discurso del pan de vida: porque he descendido del cielo.
En el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. En el versículo 50, este es el pan que descendió del cielo. En el versículo 51 del capítulo 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Jesús viene del cielo porque es eterno, porque es celestial, porque es el Dios encarnado. Recuerden el prólogo, recuerden la introducción. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Y aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El discurso de Jesús, la persona de Jesús, realmente está causando disensiones en la fiesta de los tabernáculos. Mire el capítulo 7, versículo 43. Capítulo 7, versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo disensión de la gente por causa de Jesús. La persona de Jesús, el mensaje de Jesús, causan reconciliación en la gente, causan paz en las personas y traen salvación al hombre. Pero también la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, causan disensiones en las personas. Jesús había dicho esto, de que su mensaje, de que su evangelio iba a causar disensiones en la familia y en el pueblo. Leemos en Mateo capítulo 10, libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, por ejemplo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por el nombre de Jesús, por la persona de Jesús, por el mensaje de Jesús, a veces, la gente se divide. El mensaje causa enemistades. El mensaje causa distinción. El mensaje trae división en la familia. En Primera de Corintios, capítulo 1, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, en el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice sobre el mensaje de la cruz. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para algunos amigos nuestros, para algunos familiares nuestros, la cruz, el Calvario, el Evangelio, es una locura. Para los que se pierden, dicen. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Para los que no creen, Jesús es una locura. Jesús está endemoniado, Jesús es engañador, Jesús es lunático. Pero para los que creen, Jesús es poder de Dios, es salvación de Dios, es justificación de Dios, es reconciliación de Dios. Jesús es Dios. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, el sermón de Jesús, la predicación de Jesús, la persona de Jesús estaba causando disensión en la gente. Y eso es lo que hace el Evangelio.
El evangelio para unos es locura, para otros es poder de Dios. En 2 Corintios leemos en el capítulo 2, versículo 15, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la doctrina del Señor, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al evangelio de Jesucristo. Pablo lo presenta de esta manera. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hay gente que se salva, hay gente que se pierde, hay gente que huele bien, tiene un buen perfume, tiene un buen olor delante de Dios. Mira el versículo 16. A estos, ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Olor de muerte, olor de vida. Para los que se salvan, el evangelio es olor de vida. Para los que se pierden, el evangelio es olor de muerte. Para los que se salvan, el evangelio es poder de Dios. Para los que se pierden, el evangelio es una locura. El mensaje de Jesús causa disensiones, causa enemistades. Volviendo a Juan capítulo 7, versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. No se sorprenda, hermanita. La persona de Jesucristo causa disensiones, causa divisiones, causa enemistades. La persona de Jesucristo para algunos es tropezadero. Para los que no creen, para los que desobedecen a Jesús. No se sorprenda por eso. Termina el versículo 44 diciendo: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Recuerden que hay un complot. Recuerden que hay una conspiración contra la persona de Jesús. Desde el día en que Jesús sanó al paralítico del estanque de Bethesda, desde ese día, los judíos decidieron darle muerte a Jesús. Además, ese día, Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y los judíos odiaron mucho más a Jesús, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios, Jehová, era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, por eso tenemos en el verso 44, y algunos de ellos querían prenderle, querían arrestar a Jesús, pero ninguno le echó mano. Ninguno le echó mano. ¿Y por qué? ¿Por qué ninguno le echó mano? Ya lo hemos visto, capítulo 7, versículo 6 y versículo 30. Capítulo 7, versículo 6 y versículo 30. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. Nadie puede colocar una mano sobre Jesús, nadie puede arrestar a Jesús, nadie puede aprender a Jesús, porque su tiempo aún no ha llegado. En el capítulo 7, versículo 30, 7:30 dice: entonces procuraban prenderle nuevamente, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ahí está. La soberanía de Dios impidió que los hombres arrestaran a Jesús.
La soberanía de Dios impidió que los hombres arrestaran a Jesús. Nadie podía arrestar a Jesús. Nadie podía prender a Jesús. Nadie podía colocarle una mano a Jesús, porque su hora no había llegado. Pero cuando llegue su hora, en Juan capítulo 12, la hora ha llegado, Juan capítulo 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y Juan capítulo 17, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Cuando llegue la hora exacta, cuando llegue la hora precisa, ahí van a prender a Jesús, ahí van a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero por el momento, nadie pudo prenderle, nadie pudo arrestarlo, nadie pudo colocar una mano sobre Jesús, porque Dios lo impidió. Todavía no es la hora, todavía no es el tiempo. Nosotros tenemos que recordar que nuestros tiempos, nuestras vidas, nuestros minutos, nuestras horas están en las manos de Dios todo el tiempo. Amén. Y ahora vamos a ver que nadie arrestó a Jesús, nadie prendió a Jesús, ninguno de los alguaciles, número uno, porque aún no había llegado su hora. Pero también hay algo más. Versículo 45, miren, 7:45. Los alguaciles, estos son los alguaciles del templo, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? No le habéis traído, número uno, no pudimos arrestarlo, no pudieron arrestarlo porque aún no había llegado su hora. Pero miren, algo más. ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, y esta es una segunda razón: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca hemos visto a un hombre que hable, que predique, que enseñe como este hombre llamado Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles, la gente estaba fascinada, encantada, asombrada, deslumbrada con el mensaje de Jesús. Cuando Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La gente quedó encantada, quedó asombrada, fascinada con el mensaje de Jesús. Nadie ha hablado como este hombre. Nadie ha enseñado como este hombre. Este hombre enseña con autoridad y no como los escribas y no como los fariseos. Este hombre habla con convicción, habla con seguridad, habla con poder. Nadie ha hablado como este hombre. De hecho, nadie ha hecho una obra como la que ha hecho Jesús también. Eso lo va a decir en Juan capítulo 15, versículo 24. Jesús todo lo hacía bien. Dice Marcos capítulo 7, versículo 37, que la gente decía de Jesús: todo lo hace bien Jesús. Cuando enseña lo hace bien, cuando hace milagros lo hace bien, cuando sana a la gente lo hace bien, cuando multiplica los panes y los peces, todo lo hace bien Jesús. Cuando la gente escuchaba a Jesús, cuando la gente veía los milagros que Jesús hacía, la gente, en Marcos capítulo 7, versículo 37, la gente decía: este hombre todo lo hace bien, este hombre habla como ningún otro hombre. Los alguaciles
No pudieron arrestar a Jesús porque su hora no había llegado, pero también porque la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, los dejó totalmente impresionados, totalmente encantados, totalmente maravillados. Eso es lo que hace el mensaje de Jesús, porque su mensaje es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que alumbra el corazón. Dice Juan capítulo 7, versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron a los alguaciles: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Los engañó este hombre? ¿Los engañó este charlatán? También los engañó este hombre que quebranta el día de reposo y que dice que Dios es su propio Padre. ¿También vosotros habéis sido engañados? Los fariseos, hermanos, los escribas, estaban enfurecidos contra Jesús porque su mensaje, porque su enseñanza, porque su doctrina, porque su palabra estaba afectando, estaba cambiando, estaba tocando a los propios alguaciles. Claro, porque esta palabra es viva y es eficaz, porque Dios había dicho que Él enviaría su palabra y no volvería a Él vacía, sino que la palabra haría todo lo que Dios quiere que haga, su palabra. Ahora los fariseos están más enojados contra Jesús, porque los propios alguaciles que tenían que arrestar a Jesús, que tenían que llevar prisionero a Jesús, que tenían que ponerle cadena a Jesús, hasta los mismos alguaciles están siendo convencidos, están siendo tocados, afectados por la palabra de Cristo. Nadie podía estar diferente al mensaje de Jesús, pero también nadie podía pensar diferente a los fariseos, a los escribas y a los principales sacerdotes. Usted sabe, y lo vamos a ver con detención, cualquier persona, incluso los mismos alguaciles que reconocieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, iba a sufrir grandes consecuencias. Por eso en Juan capítulo 7, si usted lo lee detenidamente, nadie de la multitud, ninguno de los alguaciles, ninguno de los fariseos, ninguno de los principales sacerdotes, ninguno de los escribas, en todo el capítulo 7, nadie nombra el nombre de Jesús. Estaba prohibido. Estaba prohibido. En Juan capítulo 8, por ejemplo, Juan capítulo 9, miren, en el versículo 18, Juan capítulo 9, versículo 18, dice el texto bíblico, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento y quieren interrogar a sus padres, a los padres del ciego de nacimiento, dice el texto bíblico, Juan capítulo 9, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaran a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Por qué dijeron sus padres eso? Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga.
Esa es la situación. Es la fiesta de los tabernáculos. Esa es la situación que está pasando Jesús en su ministerio. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43, miren, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, en él. Pero a causa de los fariseos, ahí está de nuevo, no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nadie se atrevía a mencionar, a pronunciar el nombre de Jesús. Y mucho menos reconocer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. Y los fariseos están más enfurecidos porque la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, ha tocado también a los propios alguaciles que fueron enviados a arrestar a Jesús. Dice el texto en Juan capítulo 7. Continuamos. Versículo 48. ¿Acaso, dicen los fariseos, acaso ha creído en él? ¿Ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Por qué ellos están colocando este argumento? El argumento de los fariseos es que ninguna persona, gobernante, fariseo, sacerdote, principales, ancianos, ninguna persona de importancia, ninguna persona influyente, ninguna persona culta, educada, letrada, podía creer en Jesús. No. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La gente importante, la gente influyente, la gente educada, la gente letrada, la gente que, como la nuestra, dicen los fariseos, no pueden creer en Jesús. Están equivocados. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, el principal de los judíos, el gran maestro de Israel, visitó a Jesús de noche, le dice en el versículo 2, maestro, sabemos, no solamente él, sino José Arimatea y otros fariseos, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. El argumento de los fariseos aquí es que ninguna persona culta, educada, letrada, podía creer en Jesús. Desde la perspectiva de los fariseos, los seguidores de Jesús son los pescadores de Galilea, son los publicanos, son las rameras, son las prostitutas, es gente ignorante, gente impía, gente pecadora. Ellos pueden creer en Jesús, la gente del vulgo, la gente que no tiene educación, cultura, la gente que no tiene letra. Ellos pueden creer en Jesús, pero nosotros, los fariseos, los gobernantes, los principales, no. No. Los fariseos no entienden que desde la perspectiva de Jesús, los seguidores de Jesús son personas enfermas, son personas necesitadas, que necesitan ser sanadas. ¿Se acuerdan allá en Marcos capítulo 2? Cuando los propios fariseos criticaron a Jesús, ¿por qué éste come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Se acuerdan de la respuesta de Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, cuando ve a los publicanos, cuando ve a las rameras, a las prostitutas, y el próximo jueves a la mujer adúltera, cuando Jesús ve a las multitudes, Él tiene compasión de ellas, porque las ve como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen un pastor. Desde la perspectiva de Jesús, Dios escogió lo débil, lo necio, lo menospreciable del mundo, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. El Padre reveló su voluntad a los pequeñitos. Padre, te alabo porque has revelado tu palabra a estos pequeñitos y lo escondiste de los sabios, de los escribas, de los poderosos de este mundo y lo has revelado a los pequeñitos. En la mente de los fariseos, los gobernantes, los cultos, los educados, los letrados, los conocedores de la ley, no pueden creer en Jesús. De hecho, dicen en el versículo 49, Juan capítulo 7, versículo 49. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Wow. Esta gente inculta, estos publicanos, estos pecadores, esta gente es maldita porque no sabe la ley. La afirmación de los fariseos tiene fundamento en la ley. Porque el que no conoce la ley y no cumple la ley era maldita delante de Dios. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 28? Si oyeres la voz de Jehová y obedecieres atentamente sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 28. Pero Deuteronomio 28:15 también decía, pero si no escuchas la ley de Dios, si no obedecieres la ley de Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Se acuerda de eso? Deuteronomio capítulo 28. Y eso es lo que están diciendo los fariseos ahora. Esta gente es maldita porque no escucha la ley de Dios, porque no sigue la ley de Dios, porque no escudriña la ley de Dios, porque no es celosa de la ley de Dios, como nosotros, dicen los fariseos. Pero el fundamento bíblico de los fariseos, el respaldo bíblico de los fariseos se va a volver contra ellos mismos, que son conocedores de la ley. El argumento de los fariseos es que la gente que está en la fiesta de los tabernáculos es ignorante y no sabe nada de las escrituras de Dios. Por lo tanto, esta gente que dice que Jesús es el profeta, que está diciendo que Jesús puede ser el Cristo, esa gente es ignorante. Esa gente no conoce la ley de Dios. Esa gente, por lo tanto, es maldita. Los que creen en Jesús. Este argumento se va a volver contra ellos mismos. Porque los fariseos, porque los gobernantes que conocen la ley, están rechazando abiertamente a Jesús. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 5 las acusaciones que Jesús hizo? Juan capítulo 5, miren, quiero recordarte un poquito las acusaciones que Jesús hizo en Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, las obras dieron testimonio de Jesús, el Padre da testimonio de Jesús, las Escrituras dan testimonio de Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto su voz, habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Versículo 45. No penséis, hablando contra los fariseos, contra los gobernantes, contra los escribas, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los va a acusar a ustedes, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los fariseos siendo celosos de la ley, los fariseos siendo personas letradas de la ley y que escudriñaban las escrituras cada día. Estos fariseos no conocen a Dios, no tienen el amor de Dios en ellos, no tienen su palabra morando en ellos, tienen odio en su corazón. Odio en su corazón porque quieren matar a Jesús, no aman a su prójimo, no aceptan a Jesús ni reconocen a Jesús como el Cristo. Entonces, ¿quiénes son los malditos aquí? Los fariseos están diciendo, esta gente es maldita porque no conoce la ley. Y los fariseos que conocen la ley quieren matar a Jesús y odian a Jesús. Y conspiran contra Jesús y levantan falso testimonio contra Jesús. Pregunto, ¿quiénes son los más responsables ante Dios? ¿Los que no tienen la ley, los que no conocen la ley, o los que tienen la ley pero no la cumplen? Recuerden que los fariseos tienen la ley de Dios, pero no la cumplen, porque quieren matar a Jesús. Mira el capítulo 7 de nuevo. Ya hemos visto varias veces esto. 7:19. Dice Jesús a los fariseos, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme? Los fariseos están diciendo que la gente, los judíos en las fiestas de los tabernáculos, que está creyendo en Jesús, es maldita. Porque no conocen la ley, porque no cumplen la ley. Pero los que son malditos, los que no están cumpliendo, los que son malditos, son los propios fariseos, porque ellos teniendo la ley de Dios, siendo celosos de la ley de Dios, no cumplen la ley. ¿Por qué no la cumplen? Porque odian a Jesús. Porque quieren matar a Jesús. Entonces, ¿quiénes son los malditos aquí? ¿La gente que está creyendo en Jesús? ¿O ellos que están rechazando a Jesús? Que quieren matar a Jesús, que están odiando a Jesús, que están haciendo complot contra Jesús. Esto lo mismo sucedió en el tiempo de Pablo. Miren Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, por favor. Y es un mensaje para nosotros también. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Es exactamente la misma acusación que Jesús hizo contra los fariseos, que Pablo hace contra los judíos. La misma acusación. Mira lo que dice Pablo. Por lo cual, estoy en Romanos 2, versículos 1 en adelante, por lo cual eres inexcusable. Es decir, no tienes excusa, judío. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Recuerden que los fariseos están juzgando a Jesús, que engaña al pueblo, que tiene demonios, que es un impostor, que es lunático. Y Jesús, recuerden que les dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya tuvimos ese estudio. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, lo que están haciendo los fariseos, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Wow. Los fariseos están juzgando, condenando a la gente. Esta gente es maldita, pero ellos hacen lo mismo.
Ellos hacen lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Wow. Juzgar a otros por lo que hacen y yo mismo hago lo que los otros hacen. ¿Acaso yo voy a escapar del juicio de Dios? Versículo 17, capítulo 2 de Romanos, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías, hablándole a los judíos, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, ignorantes, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Eso va a pasar después en el capítulo 8. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley nos mandó a apedrear a tales personas. ¿Qué dice tu maestro? El que esté de vosotros sin pecado, lance la primera piedra. ¡Wow! Eso va a ser en el capítulo 8 de Juan. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Se dan cuenta? Los fariseos están juzgando a Jesús y tratando de maldita a la gente ignorante en la fiesta de los tabernáculos. Pero ellos, que son conocedores de la ley, que se creen maestros de niños, que se creen los ojos de los ciegos, que se creen la luz, no cumplen la ley porque quieren matar a Jesús, porque odian a Jesús. Y aquí lo vamos a ver más en la práctica. Volvamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 50. Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, el principal de los judíos, el gran maestro de Israel, que era fariseo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahí está. Nicodemo, el piadoso Nicodemo, el gran maestro Nicodemo, le está diciendo a los fariseos: ¿juzga acaso nuestra nación? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué tenían que haber hecho los fariseos y los escribas y los sacerdotes y los alguaciles con la persona de Jesús? Ellos están juzgando a Jesús, están criticando a Jesús, están condenando a Jesús, lo están tratando de impostor a Jesús, de engañador a Jesús, de demonio a Jesús. Lo están juzgando sin haberle oído primero y sin haberlo escuchado de lo que ha hecho. Aunque Jesús viene predicando, viene enseñando, ellos se están tapando los oídos, ellos se están tapando los ojos, ellos se están endureciendo su corazón, ellos no quieren escuchar a Jesús. Ellos tenían que haber interrogado a Jesús primero sobre lo que está enseñando, sobre lo que está predicando, sobre las profecías, sobre la ley.
Y Nicodemo sabiamente interviene. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué decía la ley? Miren Levítico 19. Acompáñenme a Levítico 19, por favor. ¿Qué decía la ley? ¿Qué tenían que haber hecho los fariseos? Levítico 19, versículo 15. ¿Qué tenían que haber hecho los fariseos, los conocedores de la ley? Y están criticando a la gente que es maldita porque no conoce la ley. Pero ellos la conocen. Ellos conocen la ley, pero no la están cumpliendo nuevamente, hermano. Levíticos capítulo 19, verso 15. Dice el texto bíblico: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso decía la ley. Y los fariseos que conocen la ley no la están cumpliendo. Son malditos entonces ellos. ¿Se dan cuenta? Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué están haciendo? En la fiesta de los tabernáculos están chismeando. Es bueno, tiene demonios, es mentiroso, engaña al pueblo. Están chismeando acerca de Jesús. Versículo 16. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y ellos han hecho un complot, una combinación para matar a Jesús, para atentar contra la vida de Jesús. Y la ley decía: no atentarás contra tu prójimo, no chismearás entre tu pueblo, juzgarás con justicia. Versículo 17, que dice la ley: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y ellos están aborreciendo a Jesús. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ellos están vengando y guardan rencor y aborrecen en su corazón a Jesús. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos no están amando a Jesús. Están chismeando contra Jesús, están aborreciendo a Jesús, están odiando a Jesús. Están juzgando injustamente a Jesús. Y son conocedores de la ley. Entonces, ¿quiénes son los malditos? ¿Los que no conocen la ley o los que son conocedores de la ley y no la cumplen? Ellos no están cumpliendo con la ley de Dios, porque están aborreciendo, porque están odiando, porque están chismeando, porque están guardando rencor en su corazón contra Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Juan capítulo 7, versículo 52. ¿Cómo respondieron los fariseos a la interrogancia de Nicodemo? Nicodemo había dicho: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ellos tenían que haber razonado, ellos tenían que haber escudriñado, ellos tenían que haber pensado en Levíticos capítulo 19, en Deuteronomio capítulo 1, pero no, pero no. Quisieron justificarse, quisieron defenderse y no escuchar el consejo de Nicodemo. Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? No le dijeron: Nicodemo, tienes razón. Nicodemo, sí, tenemos que ver en Levítico, tenemos que ver en Deuteronomio lo que dice la ley en cuanto a lo que estamos haciendo. Nada de eso. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que desde Galilea nunca se ha levantado profeta. Con astucia, los fariseos no respondieron a la pregunta de Nicodemo.
sino que cambiaron de tema. Ellos tenían que haber escudriñado el libro de Levítico que acabo de leer. Ellos conocían lo que decía Levíticos capítulo 19, pero cambiaron de tema. Los fariseos, como conocedores de la ley, debían haber oído con humildad a Jesús. Maestro, enséñanos, dinos lo que tengas que decirnos. Explícanos por qué haces tantos milagros, por qué haces señales. Sabemos que nadie puede hacer señales si Dios no está con él y tú estás haciendo señales. Pero nada de eso. La ley hablaba de varones sabios y entendidos y expertos que tenían que juzgar. La ley decía que se debía juzgar sin distinción si la persona era rica o pobre. Los fariseos siguen sin cumplir la ley, hermano, pero acusan a la gente de ser maldita. Los fariseos siguen sin cumplir la ley, sin practicar la ley, pero son buenos para maldecir a la gente, para tratar de ignorante a la gente, para despreciar a la gente. Ellos dicen que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Versículo 52 para terminar. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos parece que no escudriñaban bien las escrituras. Porque de Galilea se iba a levantar una luz, un profeta. Parece que los fariseos nunca vieron Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, acerca de una profecía de Galilea. Veamos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 9, por favor. Escudriña que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Y qué dice la Biblia en Isaías? Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, donde estaba predicando el Bautista. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo de Galilea, que andaba en tiniebla, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso, después de la mujer adúltera, Jesús va a decir: yo soy la luz del mundo. Escudriña que de Galilea no se ha levantado profeta. Galilea, que estaba en sombra de muerte, que estaba en oscuridad, que estaba en angustia, allí va a levantarse, allí va a aparecer la luz del mundo, el que va a llevar la angustia, el dolor, el pecado, la aflicción de todo el pueblo. Los fariseos y los gobernantes de Jerusalén estaban tan cegados que no solo menospreciaban a Jesús, sino que también menospreciaban la región de Galilea, llena de gente inculta, llena de pescadores, lleno de publicanos y gente despreciable. Así que, hermanos míos, ¿qué podemos concluir con Juan capítulo 7? Ya la fiesta de los tabernáculos
ha terminado, porque dice el versículo 53, mira lo que dice el 53, Juan capítulo 7, verso 53, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Lo que podemos aprender como aplicación, versículo 30, Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nadie podía tocar, nadie podía arrestar, nadie podía prender a Jesús, porque su hora, la hora del Padre, lo que el Padre había programado, no había llegado. Nadie podía quitarle la vida a Jesús todavía, porque su hora no había llegado. Como dice el Salmo 31, nuestros tiempos, nuestra hora, nuestra vida están siempre en las manos de Dios. Él determinará cuando llegue nuestra hora también de partir a su presencia. Él determinará la hora cuando su Hijo Jesucristo volverá por segunda vez. Todo está en el control de Dios, en la hora de Dios, en el tiempo de Dios. Lo otro que me llama la atención, hoy día Jesús es un sorprendente desconocido en las iglesias y en el mundo. ¿Por qué digo esto? En Juan capítulo 7, en serio, es sorprendente que en todo este pasaje la gente no menciona el nombre de Jesús. Siempre lo tratan despectivamente como aquel o este, pero nadie se atreve a mencionar el nombre de Jesús. Eso me recordó a mí que en los tiempos apostólicos, después de Pentecostés, a los discípulos, lo único que se les prohibió, no hablar, no enseñar, no predicar acerca del nombre de Jesús. Pero los discípulos respondieron, juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Y Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar a Jesucristo. Hoy día sucede exactamente lo mismo. En nuestros gobiernos, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, nadie menciona el nombre de Jesús. Nadie lo hace. Los únicos que podemos nombrar el nombre de Jesús somos los cristianos. No tenemos que avergonzarnos del nombre de Jesús. Jesús dijo ya en Mateo 10, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que está en nuestra boca, que si confesamos que Jesús es el Señor, eso es lo que confesamos, hermanos. Esto es lo que proclamamos. Proclamamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo. Recuerden que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Que Dios me los bendiga. Continuamos con Juan capítulo 8, si Dios lo permite, el próximo jueves. Muy buenos días.